Como usted ha debido ver en la Escritura, si ha leído o ha escuchado, usted se va a dar cuenta que la Biblia muestra mucho situaciones específicas en parajes, en lugares donde pues no es como nuestro medio normal ahora, ¿no? Nosotros encontramos que Jesús hablaba con sus discípulos o tenía situaciones con distintas otras personas en los lagos, en las montañas, en esos momentos, en esos lugares tuvo encuentros sobrenaturales, situaciones que cambiaron la vida de personas y situaciones que realmente marcaron un desenlace grande en la vida de otros a través de la persona de Cristo. Entonces, usted y yo disfrutamos de algo muy bueno aquí en Bloomington. No sé si usted se ha dado cuenta de eso, pero mucho de nuestro alrededor son exactamente esto, montañas y lagos. Bueno, no tantas montañas, más bosques y lagos. Pero usted y yo tenemos la oportunidad de poder utilizar esta misma idea y saber que son lugares donde usted y yo nos podemos encontrar con Jesús. Y eso es algo bueno, y eso es algo valioso, porque todos los encuentros que tuvo Jesús con estas personas realmente hicieron un cambio en su vida, porque estos lo estaban buscando. Y eso nos ayuda a entender que Dios no se limita a tener que estar aquí en la iglesia para encontrarse con nosotros, ¿sí? Dios no se limita a que usted y yo necesitamos venir solamente el domingo para poder escuchar la voz del Señor. Y eso es algo bueno, y eso es algo maravilloso, y usted y yo podemos disfrutar mucho de poder aprender si usted y yo nos vamos a caminar, a conocer, a explorar, y vamos a ir pues teniendo con Jesús en mente experiencias con Él. Ahora, sabiendo que estamos en verano, y yo sabiendo de que todos queremos a veces ir a pasear, estoy más que seguro que la idea que le voy a plantear es muy regular para todos. Cuando usted y yo vamos hacia un destino, o cuando hemos tenido que ir, por ejemplo, al lago, o cuando hemos tenido que ir a algún otro lugar, todos ponemos en el GPS, ¿no? En el celular, la dirección del lugar y marcamos ir, y siempre uno está viendo, y cuando estás a punto de marcar iniciar, tú te vas a dar cuenta que hay varios caminos, ¿no? ¿Alguno de ustedes es como yo que busca el camino más corto y en menos tiempo? ¿Sí? Creo que todos, ¿verdad? No buscas el que da la vuelta al lago para poder llegar al mismo lugar que te podría haber tomado 15 minutos. Ahora, lo interesante de esto es que si usted es igual que yo, tal vez se distrae cuando está manejando y tal vez se ha pasado de una de las direcciones que este GPS le ha dado y sale la pantallita que dice redireccionando, ¿no? Y nuestra Siri o nuestra Google se vuelve medio loca. Y redireccionando. Y lo interesante de todo esto es que a veces salen como si fueran caminos más cortos o pequeñas opciones, pero te encuentras con que apareces en otro lugar, ¿no? Que no era el que estabas destinado a llegar. Y es bien interesante porque a veces, ya sea porque tú y yo buscamos esos atajos, o porque tú y yo buscamos el camino más corto, o porque tú y yo andamos distraídos, no llegamos al lugar al que estamos pensando poder llegar. Esta idea es de lo que te quiero hablar en este día. Uno de los acontecimientos más grandes que tú y yo encontramos en la Escritura, que exactamente pasa en un lugar así natural, es a nuestro Señor Jesús enfrentando la tentación. Y es bien interesante porque las situaciones que le pasan a Él, las tentaciones que Él recibe, se parecen mucho a estos atajos que tratan de acortar la distancia, que tratan de acortar el esfuerzo, que tratan de acortar las cosas, y estos caminos cortitos que nos llevan supuestamente a alcanzar la meta en menos tiempo, más rápido, sin mucho esfuerzo. Y creo que es algo en lo que tú y yo podemos encontrar mucha ganancia si tú y yo prestamos atención y aprendemos lo que la Escritura nos está tratando de mostrar en este día. Tú y yo estamos en este lugar casi todos empezando una nueva vida, ¿verdad? ¿O hay alguno que ya creció aquí y vivió toda su vida aquí en Bloomington? Bueno, aparte de los niños, ¿no? Ellos sí pueden decir, yo viví toda mi vida aquí. Pero todos nosotros estamos empezando una nueva vida realmente. Y entonces es como recibir una oportunidad para poder reescribir muchas cosas en esta nueva vida que tú y yo estamos trabajando, que estamos cimentando, que estamos desarrollando. Y sabes, es bien valioso
Si tú y yo aprendemos a reconocer esto, aprendemos a trabajar esto y aprendemos a abrazar esta verdad en nuestra relación con Dios, porque puede marcar la diferencia en nuestra vida. La gran pregunta para iniciar hoy día sería decirnos lo que está siguiente allí. ¿Cuántos de nosotros buscamos esos atajos? ¿Cuántos de nosotros buscamos acortar las distancias? Si yo te diría, nos vamos de aquí a Walmart y todos vamos a ir caminando, y ya cuando se avanza un poquito el grupo, yo te agarro por atrás y te digo, hey, ven, vámonos en auto. ¿Qué decisión tomarías? ¿Verdad que te irías conmigo en el auto? No te irías caminando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no sufres. Porque primero no vas a caminar 40 minutos hasta allá. Segundo, es más rápido. Requiere menos esfuerzo. Hay muchos factores que tú y yo podemos encontrarle a esto para saber de que sí. Tercero, ¿estás yendo con el pastor? ¿Qué más no quieres? No, es broma. Es interesante porque tú y yo vamos a optar por esa decisión, vamos a abrazar ese atajo, esa manera rápida, esa vía rápida, para que tú y yo podamos pues realmente cumplir con ese objetivo, pensando que es lo correcto o asumiendo que es lo correcto. Y la gran pregunta es, ¿cuántos de nosotros buscamos esos atajos en la vida? Y te quiero mostrar el ejemplo de lo que pasa con nuestro Señor Jesús, cómo nos afecta a nosotros y cómo tú y yo podemos aprender de esto. Creo que tú y yo estamos claros en lo que dice la Escritura acerca de Jesús, pero si no estamos claros, te quiero recordar algo. Si bien nosotros encontramos a nuestro Señor Jesucristo como un hombre, Él vino a rescatarnos de un camino que tú y yo no nos podemos rescatar. ¿Sí? Tú y yo hemos cometido actos de error y actos de horror, en palabras fáciles y sencillas, delante de Dios. ¿Sí? Cada vez que tú y yo hemos cometido pecados deliberadamente, han sido ofensas delante de Dios. Entonces, lo interesante y bonito de todo esto es que Dios nos ama tanto que en vez de decir, bueno, aquí los voy a todos y cada uno, porque eso merecen, según la ley que yo he determinado, pues lo que vamos a hacer es que yo los amo y los quiero salvar. Pero no puedo hacerme el de los ojos ciegos, porque soy justo. Entonces, si Él diría, ya, no voy a tomar en cuenta ninguno de sus pecados, estaría siendo injusto, ¿verdad? Estaría siendo incorrecto. Entonces, como no puede ser injusto, ha diseñado el plan para que tú y yo podamos ser perdonados. Jesús lo que viene a hacer es apagar la consecuencia de tus y de mis acciones, y lo que viene a hacer con esto es vivir una vida de ejemplo en la cual esa vida de ejemplo se aplica para ti y para mí. Entonces, cuando Dios ahora nos ve, después de que Jesús se sacrifica por ti y por mí, no te ve a ti con tus errores, ni me ve a mí con mis errores. Está viendo a Jesús cubriendo nuestra vida. Solo te quiero aclarar esa idea, porque si hasta ahora tú no entendías por qué tanto hablamos de Jesús, esa es la razón por la que hablamos tanto de Jesús, porque Él es el punto central en el que tú y yo nos podemos reconectar con Dios. Esta historia no podría haber sucedido. ¿Sí? ¿Crees que no? ¿Crees que sí? Acompáñame en Mateo capítulo 4, versículos 8 al 11. Y la Escritura nos muestra lo siguiente. De hecho, esta parte es la tercera tentación. Ya hubo 2 tentaciones antes a Jesús. Y esta última dice lo siguiente. Adri, ¿me ayudas con la pantalla? Dice, nuevamente lo lleva el diablo, esta vez a un monte muy alto, y le muestra todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. Pero Jesús le dice, apártate, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Yo sé que suena bien poética la frase, se ve bien interesante y cuando tú y yo leemos, sí estaba respondiendo. Pero esto es mucho más profundo de lo que tú y yo creemos. Porque la verdad es que Jesús estaba viniendo a cumplir el objetivo de reconciliarte a ti y a mí con Dios. Si Él hubiera decidido y hubiera abrazado esta oferta, este atajo, tú y yo no tendríamos salvación. Nuestra historia sería muy distinta y hoy tú y yo no estaríamos aquí. Hay algo bien importante. Esta historia de aquí, esta pequeña frase, denota algo que ya Jesús tenía. Si tú te pones a pensar, la Biblia nos explica que Jesús es Dios mismo.
Y cuando tú y yo encontramos y vemos esta verdad, entendemos que Dios es dueño de todo. Por tanto, Jesús es dueño de todo. La Biblia muy explícitamente nos recuerda y nos recalca y nos dice que todas las cosas están sustentadas por Dios. Si hoy tú tienes vida, es porque estás sustentada por Dios. No es porque haces buen ejercicio ni porque te alimentas bien. Si hoy tú te has podido levantar y caminar, es porque a Dios le ha placido que hoy te levantes y camines. Y a veces nos olvidamos y perdemos esto de enfoque, pero es así. Y la realidad es que tenemos a un Jesús que Él está sustentando todo en nuestra vida. Esta imagen de lo que está mostrando era el diablo dándole un atajo para el destino. Pero ese atajo tenía una consecuencia. Si él tomaba el atajo y decía, oh sí, yo voy a tener todo, había 3 cosas que él iba a evadir, que Jesús iba a evadir. La primera es que no iba a tener el sufrimiento de la cruz. ¿Sí? No iba a ver la cruz, porque ya iba a obtener el premio. Interesante, ¿no? ¿No te habías puesto a pensar en eso? Jesús no iba a ver la cruz. Y tú y yo, por ende, no íbamos a recibir la salvación. La segunda cosa que el Señor iba a encontrar es que no iba a tener un compromiso con cada uno de nosotros. Iba a evadir la necesidad y la responsabilidad de tener un compromiso con cada uno de nosotros. Sí, aunque no lo creas, Él se siente comprometido contigo y conmigo. No por nada vas a la cruz por alguien, ¿no? Pero Él fácilmente pudiera haber evadido y pudiera haber dejado esto. Y lo tercero que Él hubiera tenido que simplemente hacerse la vista gorda es no tener que ser obediente. Porque el fenómeno y toda la situación de la cruz es a Jesús siendo obediente al Padre para reconciliarnos a ti y a mí con Él. Entonces, si tú te das cuenta, la oferta del diablo es bastante buena. Porque nos oferta como esos atajos a ti y a mí, evadir el sufrimiento, no tener compromiso o evadir la obediencia. Cosas que no nos gusta, ¿sí? Cosas que no disfrutamos siempre tener que hacer. Cosas en las que realmente buscamos constantemente tener pequeños surcos, tener pequeños atajos para poder vivir así. Si yo te pregunto, ¿tú quieres bendición en tu vida? ¿Quieres prosperidad en tu vida? Si te hablara de lo material y de lo físico y te dijera, Dios te va a bendecir, te va a dar casas, te va a dar carros, te va a dar un buen negocio. Yo he visto gente levantar las manos y decir, aleluya, gritar apasionadamente por Dios cuando escucha promesas de bendición para su vida. Si te dijera a ti esas promesas de bendición, ¿tú no las querías? Claro que sí, ¿verdad? Porque estaríamos siendo bien mentirosos todos aquí si dijéramos que no queremos ser prosperados. Sino, ¿por qué trabajas? Pero lo interesante de todo esto es que no nos gusta. Y si pudiéramos tener atajos para esto, los abrazaríamos. No nos gusta el proceso de crecer. Porque Dios nos enseña a ser prósperos. No es que te mande $1,000,000 de la noche a la mañana. Puede hacerlo, si le place, sí, ciertamente, y hay casos. Pero Dios está más interesado en ver el proceso de tu corazón crecer para saber administrar esa cantidad de dinero. De hecho, su palabra nos dice que yo te doy la capacidad de hacerte rico. Y es solo un ejemplo, es solo un área en nuestras vidas. ¿Cómo te ayuda a entender esto de manera más fácil? ¿Alguno de ustedes ha comprado la lotería? Yo he comprado. ¿No han comprado alguno de ustedes? ¿No se ha dejado fascinar por ese número tan astronómico que está ahí que dice $130,000,000,000 y tú dices como de, ¿qué? ¿Qué haría con eso? Me compro un país. ¿Verdad? ¿Por qué tú y yo buscamos comprar eso? ¿Por qué tú y yo accedemos a caer en ese querer,
Porque es un camino rápido. Porque si tú y yo nos ganamos la lotería, no tenemos que sufrir trabajando. Porque si tú y yo nos ganamos la lotería, no tenemos que sufrir administrando. No tenemos que ser obedientes a principios, porque tú y yo estaríamos rebosantes de un recurso que necesitamos, entre comillas. ¿Sí? ¿Sí te das cuenta cómo funciona? Lo único que estoy tratando de hacer en todo esto es demostrarte que tú y yo tenemos una forma que nos mueve detrás de lo hermoso de nuestra cabeza y de nuestra apariencia. Hay algo que nos mueve realmente por detrás. Y aunque tú y yo querramos fácilmente o no reconocerlo, sí buscamos escapar de estas cosas. Y queremos esos atajos en nuestra vida. Por eso es que la tentación del diablo parece tan sutil y parece tan absurda al mismo tiempo, pero realmente es bastante efectiva. Y por eso es que Jesús sabe la respuesta que tiene que dar de una manera anticipada. La gran pregunta es que tú y yo vamos a ser tentados en estos atajos. Porque aquí ya acabamos de confesar que todos queremos el atajo de la vida fácil del dinero, ¿verdad? Yo no soy el único que he confesado, yo he visto manos levantadas y cabezas que han asentado, así que tú y yo estamos en la misma bolsa en este lugar. Y si tal vez no es el dinero, hay muchas otras cosas más. No necesito tal vez mencionarlas todas, pero el placer es una de ellas. Si tú has engañado a tu pareja, si tú vives una vida de promiscuidad, si tú eres adicto o adicta a la pornografía, eso es búsqueda de placer y eso es una evasión al compromiso. Entonces, tú y yo caemos en la misma bolsa. Si tú y yo queremos dirigirnos y regirnos como un potro salvaje, así, sin que nadie, no obedecer, no sujetarnos a las reglas ni ninguna cosa, eso es que no deseamos tener una obediencia y mucho menos vamos a poder sujetarnos y obedecer a Dios. Entonces, ciertamente tú y yo también caemos en la misma bolsa. Si te das cuenta de lo que te estoy hablando, tú y yo buscamos esos atajos, buscamos evadir estas situaciones, porque realmente el mundo nos seduce, nos tienta y nos muestra esto. Pero la verdad es que Cristo nos da una opción y una forma distinta. Básicamente podemos referirlos en esta frase. Adri, ¿me ayudas con la pantalla? El mundo ofrece la corona sin la cruz. Pero el reino de Dios nos llama al camino del sacrificio. Si tú entiendes esto, tu vida va a cambiar. Si tú entiendes este pequeño principio que está descrito de una manera que no es textualmente bíblica, tu vida va a cambiar. Tu vida va a ser transformada. Porque vas a dejar de ver las cosas del presente y del ahora. Y tu mente se va a enfocar en lo que viene en el reino de Dios. Y tu vida va a ser distinta en esta tierra. Si tú y yo entendemos que el mundo nos ofrece una corona, esa corona puede ser lo que tú quieras, lo que estás buscando, eso que anhelas, eso que, por lo cual tomarías los atajos que sean en tu vida. Esa corona que el mundo entrega es ofrecida sin sacrificio, es ofrecida sin obediencia, sin compromiso. Por eso tú y yo vivimos en un mundo tan diluido. Pero si tú y yo entendemos y abrazamos esto, ciertamente nuestra vida va a cambiar aquí. Porque parte del sacrificio, y como te he hablado las semanas pasadas acerca del sufrimiento y el dolor, es una escuela. Es la mejor escuela. Y es donde Dios está trabajando y acrecentando y transformando y haciendo realmente algo profundo en nosotros. La respuesta que Jesús le da al enemigo es: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús? No está dando una respuesta al azar. Si tú y yo analizamos lo que le está tratando de decir, está hablando en tiempo futuro. Está con la mente y con los ojos y con el corazón pensando en el reino de Dios. No está pensando en lo del momento. Está pensando en lo que va a venir. Porque si Jesús hubiera dicho sí, al cabo ¿y qué? Voy a tener y todo se va a sustentar en mí y yo voy a ser el dueño de todo, lo que venía por delante se hubiese perdido. Y eso que venía por delante es tu vida y mi vida reconciliada con Dios. Una esperanza para toda la humanidad. Entonces, Él estaba viendo. Lo que pasa es que cuando tú y yo
pensamos en estas cosas, a veces no logramos hacer ese contraste. Pero la verdad es que tú y yo podemos hacer un contraste entre lo que es el reino actual, ¿te das cuenta? Lo que el mundo nos mueve a querer ver como importante, como interesante, como valioso. El mundo nos mueve a querer ver el dinero y la ganancia desmedida como algo importante, como el objetivo. El placer como el objetivo. ¿Sí? La falta de compromiso como el objetivo, la falta de obediencia y la libertad salvaje como el objetivo. Pero la verdad es que eso lo único que genera es una destrucción inmediata. Porque el proceso real donde tú y yo vemos el reino de Dios y vemos que el fruto de la obediencia genera bendición y estabilidad. Donde tú y yo vemos que el fruto del compromiso genera una solidez bastante grande. Donde no hay pérdida, sino hay solamente crecimiento. Donde tú y yo entendemos que el esfuerzo y el sacrificio y de tener lo físico, lo material en base a esfuerzo, sabe y se disfruta mejor que lo que ha llegado de la nada y que se va de la nada. Entonces tú y yo podemos cambiar y vivir y disfrutar mucho de esto. Realmente nuestra mente puede enfocarse en empezar a ver lo que viene por delante. La esperanza de lo que viene por delante. Si te haría la pregunta, ¿qué es lo que viene por delante? ¿Podrías responderla? Porque eso es algo importante. Si tú sales de hoy de este lugar y dices, sí, lo que dijo Sergio tiene toda la razón, pero no tienes idea de lo que es que viene por delante, pues ciertamente vas a estar, como dice en mi país, como una bola sin manija, ¿verdad? Dando vueltas por todo lado, pero en la misma situación en la que entraste. Estamos hablando de una vida eterna. Puedes creerlo o no, está bien. No estás discutiendo conmigo, estás discutiendo con Dios, así que pues buena suerte. Pero es tal cual como va. Hay una vida eterna. Y el objetivo de esa vida eterna es pasar la eternidad con Dios o sin Dios. Y hay mucho más valor en lo que tú y yo podemos sembrar para ese día que en lo que estamos pasando temporalmente. Creo que podemos ver un mundo distinto y podemos caminar un mundo distinto si tomamos el ejemplo de lo que acabamos de ver. Adri, ¿me ayudas con la siguiente diapositiva? Donde el mundo ve lo que es, ahora Jesús lo llama a mirar lo que será en el reino. Lo que vemos aquí actualmente, lo que se ve como natural, lo que se ve como temporal, lo que se ve como aquí una victoria, realmente Jesús nos está llamando a que tú y yo podamos ver algo mucho más valioso, más grande en el futuro. Algo con mucho más profundidad. Y no necesariamente, y aquí te quiero aclarar esta idea, no es que necesariamente vamos a esperar y vamos a decir, es que vamos a ver todas estas cosas cuando muramos y nos vayamos al cielo. No. Porque el fruto y la consecuencia de estas cosas del reino de Dios, tú y yo las vamos a experimentar aquí. Si tú y yo abrazamos la obediencia, ciertamente vamos a ver el fruto de la obediencia en nuestra vida aquí en la tierra. Si tú y yo abrazamos el compromiso real, ciertamente vamos a ver el fruto del compromiso real. Si tú y yo abrazamos el servicio como una calidad de vida y de amor con los demás, ciertamente vamos a ver la consecuencia del fruto del servicio en la vida de otros aquí en la tierra. Todas estas cosas van a empezar a tener destellos de lo que veremos un día en la eternidad. No van a ser perfectas, no, pero ciertamente vamos a empezar a experimentar ese bienestar, esa bondad, esas cosas aquí mismo en la tierra. Las decisiones que vamos tomando son las que van a ir marcando esto. Las decisiones. Porque como vimos en el ejemplo de nuestro Señor Jesús, Él tuvo una decisión para hacer. Tú y yo tenemos decisiones para hacer todos los benditos días. Desde decisiones grandes hasta decisiones pequeñitas. ¿Sí? Tú y yo tenemos decisiones todo el tiempo. Y lo que tú y yo decidimos, eso es lo que va a marcar en el futuro. Si tú y yo buscamos evadir y en nuestras decisiones queremos abrazar esos atajos, esos trayectos fáciles de vida fácil, ciertamente vamos a encontrar pérdida.
Y tal vez alguna que otra vez surten efecto, ¿te das cuenta? Pero eso no quiere decir y no marca la realidad de que no van a generar algo en contra en el futuro. Y es bueno que tú y yo podamos transformar esta idea. ¿Cómo lo haces y cómo lo hacemos de manera real o de manera práctica? La primera es algo que no nos gusta mucho, pero es aprender a ser obedientes a lo que Dios nos está explicando y nos está enseñando, a sus principios. Pero ¿dónde puedes aprender cuáles son sus principios? La única manera es introducirte en conocer al Dios de la Biblia a través de la Biblia. Es la manera práctica en la que tú y yo podemos ir conociendo a Dios. Los que son pareja, ¿cómo sabes los detalles de tu pareja cuando está enojado y cuando no está enojado? Cuando está enojada y cuando no está enojada. ¿Cómo saben? Exactamente, Mene. Porque has convivido y has pasado tiempo. Porque lo has visto cuando se ha enojado y has visto qué lo ha hecho enojar. La has visto cuando se ha enojado y la has visto qué le ha contentado. Y has aprendido. Y para la siguiente semana, antes de hacer la misma acción, dices como de, no, me voy a ir como en feria. Entonces, mejor cambio de actitud. ¿Te das cuenta? Eso es lo que pasa. Así funciona con todos. Así funcionan nuestras relaciones. De la misma manera, tú y yo podemos conocer al Señor. Cuando tú y yo vamos a la Biblia son más que simplemente historias y cuentos divertidos. Cada una de esas historias nos está mostrando y nos está contando cómo Dios piensa. Y qué es lo que Él piensa acerca de las acciones, de las actitudes que tú y yo tenemos. Y cómo Él empatiza con nosotros en cada una de estas. Y cada vez que tú y yo leemos una de estas historias en la Biblia, lo que tú y yo podemos encontrar es cómo Dios piensa acerca de algo. Y cuando tú y yo conocemos eso, ciertamente podemos decidir, puedo actuar de esta manera, puedo tener responsabilidad de esta manera o evadirlo. Por ejemplo, la boca. Este día viernes hablamos con algunos matrimonios. Todos estuvieron invitados, 2 parejas vinieron. A lo largo de estos años yo sé que muchos tienen problemas de parejas, pero cuando hay la oportunidad de que vengan a aprender cómo tratar su boca y sus expresiones y todo de pareja, no vienen para aprender. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿cómo queremos cambiar? No se puede. Si no se aprende, no se puede. ¿Sí? Los labios. Usted y yo tenemos la posibilidad de bendecir o destruir con lo que sale de nuestra boca. Y cuando surge un conflicto de pareja, ¿qué pasa? Se ven vegetales, ¿verdad? Volar de aquí para allá. Ajos, cebollas, tomates. No porque los estén lanzando. Se dicen cosas que se ofenden. Se sacan palabras y experiencias de antes, de años que ya han pasado y se las vuelve a traer. ¿Verdad? ¿O estoy mintiendo? Yo he visto eso. Yo he hecho eso. ¿Y qué es lo que sucede? La palabra nos dice, por ejemplo, si tú hablas con suavidad, la ira va a bajar. Pero si tú gritas y te exaltas, la ira va a subir. Interesante. Entonces la próxima vez te darás cuenta que lo que Dios está buscando es que tú seas sabio con tu boca. Porque la Biblia también nos dice que la palabra puede edificar o destruir. Entonces tú te das cuenta que Dios te ha dado poder en lo que hablas. Pero ¿cuándo vas a aprender esto si es que no te expones y que no te alimentas? ¿Sí te das cuenta? Tú y yo tenemos una manera práctica de poder y esa es pasar tiempo con Dios. Y si nos acercamos, realmente podemos hacer algo veraz, algo real, estar con Él. Pero junto con esto, al practicarlo, tú y yo tenemos que tomar decisiones que son elecciones. Eliges. Cada vez, y te voy a hacer notar algo interesante, cada vez que tú y yo estamos delante de una situación, nuestra mente empieza a procesar a una velocidad increíble. Increíble, todas las opciones y todos los factores que pueden suceder a través de lo que tú y yo hacemos.
Más aún si es una situación de riesgo, te vas a dar cuenta que tu corazón empieza a bombear 10 veces más rápido la sangre, te pones así como tenso y tu mente empieza a funcionar muchísimo más rápido. Todo ese proceso no es una casualidad. No es que alguien con el diseño del cuerpo humano ha dicho, ¿y si los ponemos nerviosos y solo hacemos que se agite su corazón y piensen que se van a morir? Va a estar divertido, ¿no? No. Dios nos ha dado ese proceso para que tú y yo podamos procesar la información que tenemos en nuestra mente de una manera mucho más rápida y efectiva. Entonces, cuando tú y yo estamos delante de la tentación, con el vaso de alcohol en la mano, decimos, ¿me lo tomo o no me lo tomo? ¿Me lo tomo o no me tomo? La última vez que me lo he tomado, ¿qué ha pasado? He golpeado a alguien. No me lo tomo. Porque Dios me ha dicho que esto puede ser diferente en mi vida. No me lo tomo. Y te vas. Y lo dejas. Decisiones, fracciones de segundo, cosas que pasan en nuestra mente. Es una elección. Consistentemente. Respondo de mala forma, no respondo de mala forma. Respondo de mala forma, no respondo de mala forma. ¡Oh, qué enojo! Quiero lanzarle esto. Pero no lo lanzas, te tranquilizas. Tú y yo tenemos elecciones constantemente. Jesús tuvo una elección. ¿Tú crees que era el momento más cómodo y fácil, sencillo? Imagínate estar ahí flotando delante de todo, con alguien de dudosa procedencia a tu costado, presionándote para que tomes una decisión, después de no haber comido por 40 días, después de haber estado en el desierto por 40 días, y todavía había un amigo extraño a ofrecerte cosas más extrañas. Si lo piensas de una manera humana, yo creo que tú y yo hubiéramos estado conflictuados. Y Jesús estaba en ese momento así. Pero eligió bien. ¿Por qué eligió bien? Porque sabía de antemano cuáles eran las opciones que tenía para elegir. Es fácil, ¿sabes? Es sencillo. Es sencillo que tú y yo podamos aprender y alimentarnos de esto. Y ciertamente puede marcar una diferencia. La última diapositiva con la que te comparto esto es que la fidelidad de hoy es el camino seguro hacia la gloria del mañana. La fidelidad de hoy. ¿Sabes qué es una de las cosas bien interesantes que pensamos constantemente? Es que queremos cambiar el futuro. Cada uno de nosotros nos importa y nos interesa que el futuro sea lo más transformado posible a la imagen que tú y yo estamos buscando. Lo interesante es que pensamos que las decisiones que tenemos que tomar que van a cambiar ese futuro son las que vienen después. No, las decisiones que cambian tu futuro son las decisiones que tú estás tomando hoy, las que estás tomando ahora. La decisión que vas a tomar después de escuchar este mensaje, si esto lo guardas y lo almacenas en uno más de los domingos que has venido a la iglesia, o realmente aceptas el mensaje que Dios te está hablando y procuras hacer un cambio en tu vida. Tú quieres un destino distinto, la fidelidad de hoy es el camino seguro para cambiar eso para mañana. ¿Qué es lo que te presiona? ¿Qué es la decisión? ¿Qué es la situación en tu vida que te hace buscar atajos fáciles? ¿Qué es la decisión en tu vida que te hace querer alcanzar la victoria, el dinero de manera más fácil y metiéndote en cosas ilícitas, buscando hacer cosas erróneas? ¿Qué pasa en tu corazón que necesitas buscar el atajo siendo infiel o buscando cosas de una manera equivocada, sumergiéndote en el mundo de la pornografía y viviendo en un pecado oculto? ¿Qué pasa en tu vida? ¿Qué situación pasa en tu vida que buscas estando enojado con todo el mundo, estar rencoroso, mantener peleas con tu familia, estar distanciado de otras personas? Buscas el atajo para salvar tu orgullo. ¿Qué cosa está pasando en tu vida? ¿Cuál es el atajo que tú estás sumergido tratando de escapar? ¿Por qué la bebida se convierte en un atajo tan fácil para calmar tu mente, para traer paz a tu corazón? Cuando si realmente la paz y la única verdadera paz que vas a poder encontrar es en Cristo Jesús. ¿Cuál es el atajo que el mundo te está ofreciendo? ¿Cuál es el atajo que el diablo te está dando allí en bandeja de plata para que tú lo recibas y digas, oh, esta es la manera fácil de poder salir de la vida, de poder sortear las cosas? Y tú puedes decidir. Porque sabes, lamentablemente en esta situación, nadie más va a poder decidir por ti.
Ni siquiera la persona que está a tu lado, que es tu esposa, tu esposo, que es con la persona que compartes tu vida, va a poder decidir por ti. Solo y únicamente tú puedes decidir cambiar esto en tu vida. Posiblemente esto ya lo has escuchado muchas veces. Y posiblemente te has dicho muchas veces, he querido cambiar y al mes te has dado cuenta de que no has podido. Y hay la posibilidad. Simplemente es buscar la estrategia correcta de cómo hacerlo y seguir pasos y buscar ayuda. Pero la verdad es que esta oferta de esperanza que te estoy mostrando es la oferta que Dios nos está entregando. ¿Qué tajo te ofrece el mundo hoy? Pero ¿cuál es la decisión difícil que Dios te está pidiendo que tomes? Porque ahí es donde surge esta situación. En la decisión difícil, donde requiere obediencia, donde requiere compromiso, donde requiere sacrificio, donde requiere morir a uno mismo, ahí es donde buscamos esos atajos fáciles para evadir, para hacer lo incorrecto, para vivir de manera deshonesta, o para buscar una salida fácil donde no hay fruto ni vida después. Entonces quiero preguntarte y dejarte esto en la mente. Jesús en la cruz no eligió la corona fácil. Jesús en la cruz escogió la corona de obediencia, la que era difícil. Y gracias a eso, tú y yo gozamos de poder ser reconciliados con Dios. ¿Tú quieres ver un futuro mejor mañana? Hay áreas en tu vida que tú sabes que necesitan una transformación. Eso no va a pasar porque mañana empieces a decidir mejor. Eso empieza porque hoy empiezas a decidir mejor. En este mismo instante empiezas a decidir mejor. Y si tú te crees el cuento de es que no tengo la fuerza para decidirlo, eso es una mentira. Porque si has tenido la fuerza para decidir muchas cosas el día de hoy, y has tenido la fuerza para decidir muchos errores el día de hoy, entonces sí tienes la fuerza, sí tienes la capacidad, porque Dios te ha dado esa capacidad. Y tú puedes decidir hoy una vida distinta, abrazando los principios de Dios, comprometiéndote a buscar más, comprometiéndote a enlazar tu vida más con Dios. Quiero pedirte que podamos orar en esta mañana. Cierra tus ojitos allí donde tú estás y podamos orar juntos al Señor. Padre, gracias queremos darte por tu bondad y por tu amor con nosotros. Señor, quiero pedirte en el nombre de Jesús que nos ayudes a poder contemplar y a poder ver y a poder mirar con esperanza esto que hemos hablado hoy. Señor, poder saber de que tú nos entiendes, porque tú has sido tentado, al igual que nosotros tenemos esas tentaciones. Esta lucha no la estamos librando solos, sino estamos contigo. Pero en ese librar esta lucha contigo, esos llamados de caminar en verdad, de reconocerte y saber conocerte y decidir junto a ti, es lo que a veces se hace un poco difícil. Señor, quiero pedirte que nos ayudes a acercarnos a ti, a reconocerte a ti, a abrazar la verdad en ti, a buscar en ti y a tener la esperanza de que tú puedes hacer algo, pero de manera real. Que no nos mintamos a nosotros mismos, que no nos engañemos a nosotros mismos, sino que busquemos realmente poder tomar las decisiones hoy que marcarán el mañana. Escapar de esos atajos, evadir esos pequeños atajos que la vida nos ofrece para cosas que tú mismo nos ofreces, pero que requieren esfuerzo, que requieren obediencia, que requieren sacrificio, en las cuales hay bendición, que requieren entrega, amor y compromiso. Señor, quiero pedirte que nos ayudes a cada uno de nosotros, porque tú nos ves con misericordia a cada uno de nosotros. Y la obra de la cruz ha sido hecha con amor por cada uno de nosotros, porque en cada uno de nosotros nos ves como un buen padre. Hoy que estamos hablando y recordando este día, tú nos ves como un buen padre. Y ese buen padre quiere trabajar todo lo posible en nosotros para que seamos prósperos en toda nuestra vida.
Y Señor, quiero pedirte que nos ayudes a creerte, a abrazar tu verdad y buscar caminar en pos de ella. Señor, te pido tu bendición sobre cada uno de mis hermanos, mis hermanas y todos los que estamos en este lugar. Padre, ayúdanos a acercarnos a ti. Que hoy lo que hemos hablado aquí, todas las palabras que salen humanamente se vayan, pero que los principios que tú nos has enseñado en esta mañana puedan quedar como semillas en la mente y en el corazón de cada uno de nosotros. Y que a través de eso tú puedas provocar bendición y crecimiento en nuestra vida. Señor, queremos darte gracias. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.